Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Recuento Semanal, el espacio de información y análisis de Acrópolis Multimedios que usted ya conoce y que cada semana tiene para usted lo más relevante de la información de todo lo que acontece. En este programa vamos a tener varios temas por demás interesantes. Vamos a platicar de las aventuras, de las andanzas, de las polémicas en que está metido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. También tendremos información de un suceso que llamó muchísimo la atención en la semana, que fue la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Platicaremos también de un tema fundamental en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de sufrimiento de poblaciones, que es el asunto del derecho internacional humanitario, que sobre todo se está dejando de lado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Hablaremos también del malfario que persigue al sistema anticorrupción del estado de Veracruz, envuelto una vez más en la polémica. Y como cada semana, tendremos lo mejor del deporte, de la cultura, de espectáculos, del cine, desde luego. Y tendremos una muy interesante entrevista con un joven que estuvo aquí en la Universidad de Jalapa en un evento que se organizó con motivo del próximo Día Internacional del Síndrome de Down. Vamos a ver, va a estar muy interesante. Pues le agradezco que nos acompañe. Soy Emilio Cárdenas y comenzamos. Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República, un recio abogado tosudo y muy perseverante en todos los casos que él litiga. Como servidor público se le está volviendo más y más incómodo al presidente López Obrador. La última cruzada de Gertz Manero tiene como objetivo descarrilar e incluso llevar ante la justicia a quien fuera uno de los hombres más poderosos y cercanos al presidente, el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra. Y como a toda acción corresponde una reacción, como sabemos, el fiscal está ahora en el centro de la polémica por una supuesta llamada filtrada en YouTube, donde se le escucharía decir que tiene en sus manos documentos no públicos del caso que emprendió en contra de su excuñada, a la que acusa de la muerte de su hermano. Un asunto desde luego particular que lleva Gertz y para lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación le habría facilitado expedientes. Y Gertz, de acuerdo a los audios, estaría influyendo en el sentido del voto de algunos ministros. Todo lo cual, a juicio de periodistas, opositores, políticos, ciudadanía en general e incluso del Consejo General de la Abogacía Mexicana, se configura en un claro conflicto de intereses y de tráfico de influencias por parte del fiscal general. Es todo un caso en la larga historia de asuntos complejos y controvertidos en los que está metido el fiscal Gertz Manero. Uno de ellos, desde luego, es su acceso al Sistema Nacional de Investigadores, que fue muy cuestionado y que es un asunto que todavía va a dar mucho de qué hablar. Pero bueno, para tener más claro toda esta historia, vamos a ver el trabajo que preparamos
sobre el fiscal general de la República en su programa Recuento Semanal. Al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, se le juntaron los casos que lo dejan mal parado y que lo vuelven a poner en el ojo del huracán. Quien debería de velar porque las leyes se apliquen, más bien está intentando amañarlas para hacer lo que él llama justicia. Para comenzar, hace unos días causó gran revuelo la difusión de unos audios en los que se escucha al fiscal y al subprocurador Juan Ramos López sobre el caso Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, hija y madre respectivamente. La primera presa y la segunda en fuga, pero ambas acusadas del homicidio de Federico Hertz, hermano del fiscal. El asunto cobra aún más relevancia porque el ministro Alberto Pérez Dayán le hizo llegar de manera indebida el proyecto de sentencia que se votó el pasado lunes, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de estas dos mujeres, por lo que Alejandra Guadalupe Cuevas permanecerá en la cárcel hasta que la Corte vuelva a revisar su caso. En la conversación telefónica, Hertz Manero indica que con que tenga 2 o 3 que digan no, se paran, Entonces sí se le puede poner la cosa de la... El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los hechos y opinó simplemente que debe ser la Corte quien resuelva el tema. A esto se le suma que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que las finanzas de cuando Hertz Manero fue rector de la Universidad de las Américas fueron usados para enviar casi 150 millones de pesos a cuentas familiares tanto en el país como en el extranjero. Y para cerrar con broche de oro, se reabrió el caso de plagio en 2 libros de la autoría de Alejandro Hertz Manero, publicaciones que utilizó para postularse al Sistema Nacional de Investigadores, organización subsidiaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay que recordar que Guillermo Sheridan fue quien impulsó la queja misma, que fue respaldada por más de 200 investigadores del CONACYT, argumentando faltas a la integridad científica en modalidad de plagio. Y así como AMLO minimizó lo de los audios filtrados, el Sistema Nacional de Investigadores optó por no actuar en este tema debido a que ninguno de los acusadores es autor, lo que abre no solo el debate sobre el actuar de un funcionario de este nivel, sino la puerta a la práctica e indiscriminada del plagio académico. Quienes sí pareciera que tomarán cartas en el asunto son los senadores de la República, quienes le solicitarán al también abogado para que comparezca ante esta instancia y dé una explicación sobre los audios y del dinero de esa casa de estudios. Es obvio que esto ha causado molestia, ya que Hertz Manero ha sido parte de otras polémicas y siempre ha salido bien librado, y podría pensarse que sus días están contados. Sin embargo, ya está visto que está protegido por las autoridades, además de que él mismo ha declarado que por su cabeza no pasa la renuncia, por lo que es de suponerse que seguirá en el cargo para el cual fue designado por 9 años, es decir, hasta 2028. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, está desde el pasado martes en la cárcel, acusado por desvío de recursos a su paso por la gubernatura de ese estado. Pero el camino hacia el penal comenzó a pavimentarlo el Bronco desde el año 2017, cuando buscó la candidatura a la presidencia de la República. Fue la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales la que giró la orden de aprehensión contra el exmandatario, a quien se le investiga por delitos electorales e irregularidades en la recolección de las más de 866,000 firmas de apoyo a su aventura, aquel tiempo como candidato independiente a la silla presidencial. Y quien lo denunció en el 2018 es quien ahora ocupa justamente su lugar en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, Samuel García, en ese momento, en aquellos años, diputado local, y quien, junto a su compañera de bancada Mariela Saldívar, presentó una serie de querellas contra el Bronco ante el INE y la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación, y por la vía penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Tras la detención del exgobernador Jaime Rodríguez, quien permanecerá en prisión hasta que un juez de control resuelva su situación legal, muchos se preguntan si hizo falta que el gobierno de Nuevo León convocara una consulta para ver si se enjuicia o no a los exmandatarios, como una consulta que hubo el año pasado, ¿se acuerda usted? Y la respuesta es inmediata: no hizo falta consulta alguna. Los desvíos de recursos y los actos de corrupción deben perseguirse, y así se hizo en Nuevo León, sin gastar en consultas inútiles. Y muchos funcionarios en todo el país deben poner sus barbas a remojar en cuanto al uso de recursos públicos, humanos y materiales, en proyectos político-electorales, en recolecciones de firmas y promoción diversa de corte partidista, como hemos visto en todo el país. Que se vean, pues, en el espejo del Bronco. Reaccionarios, golpistas, cómplices de corruptos, conquistadores colonialistas, belicistas, panfletarios, desinformados, analfabetos, involucionados, injerencistas, maníacos, arrogantes, calumniosos, conservadores y borregos, esto último dicho sin ofender y con mucho respeto,
fueron los adjetivos utilizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a los 607 diputados del Parlamento Europeo que votaron a favor de una resolución para exhortar al gobierno mexicano a frenar la violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos. La misiva de respuesta a lo aprobado por el Parlamento Europeo generó la condena unánime de miembros del Servicio Exterior, ex embajadores, especialistas en relaciones internacionales, de los partidos de oposición, desde luego, de comunicadores y de amplios sectores sociales que rechazaron el tono y el contenido de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un asunto que abochornó a los que defienden la sólida y seria tradición mexicana en política exterior y que lógicamente fue justificado por los seguidores del presidente, a quien celebran por el tono recriminador e incluso pendenciero que utilizó en esta misiva. Lo invito a ver el siguiente trabajo sobre este polémico asunto, uno más de los que protagoniza el presidente en materia de política exterior. Como ya está siendo costumbre en el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días se ha visto envuelto en críticas por su particular estilo de manejar asuntos de política exterior. Ahora, luego de que el Parlamento Europeo hiciera público un pronunciamiento para exhortar a las autoridades mexicanas para que garanticen la protección para periodistas y defensores de derechos humanos, se genere un entorno seguro para que desarrollen sus tareas y, sobre todo, se esclarezcan los asesinatos que han ido en aumento. El presidente de México abrió un nuevo frente con una respuesta alejada totalmente a los usos y costumbres de la diplomacia. A través de una carta dirigida a los parlamentarios europeos, López Obrador mostró su enfado y rechazo a la resolución, pero fue más allá al señalar que no permitirá que nos falten al respeto, a la vez que los calificaba de borregos, de aliados de los conservadores que han dañado a México, entre otras aseveraciones más propias de un mitin político que de una respuesta oficial del gobierno mexicano. Como era previsible, la airada misiva despertó críticas entre analistas y expertos en relaciones internacionales, diplomáticos de carrera, ex embajadores y aún entre quienes apoyan al gobierno morenista por la forma en que se manejó este asunto. Incluso se dudó en un principio de la veracidad del documento que pudo leerse en redes sociales, lo que finalmente fue confirmado por el propio presidente, quien en una de sus conferencias mañaneras aseguró que él mismo escribió esta carta mientras viajaba a Chiapas. Las críticas se multiplicaron y presentes de todos los partidos políticos coincidieron en señalar que este episodio daña la tradición de respeto y cuidado de las formas de la política exterior mexicana, e incluso aquellos que apoyan el gobierno de la 4T, como fue el caso del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, reconociendo que dicho documento fue escrito con enfado y desparpajo. Muchos analistas han señalado que esta respuesta del gobierno mexicano daña la relación con las naciones de la Unión Europea, pues recordaron que la Eurocámara se conforma de 705 legisladores de los 27 países que la integran, organizados en 7 principales grupos, todos ellos con enfoques políticos distintos, y también se incluye a los diputados no inscritos en tales partidos. De los 682 presentes en esa sesión, 2 votaron en contra de la resolución, 607 la respaldaron y 73 se abstuvieron. El principal promotor de esta resolución fue Leopoldo López Gil, representante por España, país con el que el actual gobierno mexicano ha tenido varios desencuentros por temas de carácter político, diplomático, cultural y hasta empresarial. Es importante mencionar que el Parlamento Europeo emite estas resoluciones como forma de presión y para exhortar al cambio e incluso amonestar a socios o países con los que la Unión Europea tiene relación, aunque no tienen valor legislativo ni son vinculantes, sino que únicamente es el señalamiento de la Unión Europea de que un país no está cumpliendo con principios que para el grupo son esenciales. No obstante, evidenciaron las reacciones viscerales de quien gobierna nuestro país.
El saldo de la guerra entre Rusia y Ucrania crece día con día. El asedio de las tropas rusas a Kiev, la capital de Ucrania, y las principales ciudades y puertos de esa nación, los bombardeos indiscriminados y la dureza de los ataques nos muestran una invasión que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, busca borrar a ese país. Los cruentos combates en el territorio de Ucrania y las fuertes escenas de millones de ucranianos abandonando su patria, la destrucción en las ciudades, los bombardeos en hospitales y otras instalaciones no deben ser por ningún motivo, lo sabemos, objetivos militares. Actualizan el debate sobre los límites que deben tener los ejércitos en conflicto, porque hasta en las guerras hay reglas. Y con ello proteger a la sociedad civil, darle las garantías necesarias a ellos, a los cuerpos de socorro, a los heridos, a los náufragos y aún a los prisioneros de guerra. Todo ello, como le digo, lo regula el derecho humanitario internacional. Y para que sepamos más de este tema, le presentamos el siguiente trabajo en este recuento semanal y veremos un video muy conmovedor y muy fuerte de los ataques de Rusia a Ucrania que presentó el presidente Zelensky en su comparecencia en una videoconferencia con congresistas norteamericanos. Vamos a verlo. La semana pasada, Rusia bombardeó el hospital materno-infantil de Mariupol. Las imágenes dieron la vuelta al mundo porque se muestra la brutalidad humana, en específico, la foto de una mujer embarazada, tumbada y ensangrentada en una camilla, en evidente estado de shock, causó conmoción y más cuando se informó días después que ella y su pequeño hijo habían perdido la vida. Es aquí donde entra el derecho internacional humanitario, esa rama del derecho público que busca poner límites a la barbarie de las guerras. Especialistas aseguran que el de Mariupol, así como el ataque a al menos otras 18 instalaciones sanitarias, por poner solo unos ejemplos, constituyen crímenes de guerra flagrantes. Hay que señalar que las normas que rigen el derecho internacional humanitario son los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1997, mismos que conceden protección a civiles, lo mismo que a los miembros de misiones humanitarias, equipos médicos o de socorro, así como a los heridos, náufragos o prisioneros de guerra. En poco tiempo, millones de ucranianos atrapados por la invasión militar y el fuego de los bombardeos rusos han debido huir de su país y se han vuelto refugiados. Lo hacen a través de los llamados corredores humanitarios, gracias a los cuales han podido salvaguardarse en países vecinos, principalmente en Polonia. En más de una ocasión se han anunciado ceses al fuego temporales para permitir que civiles puedan retirarse. Sin embargo, se ha denunciado que Rusia no está respetando esos corredores humanitarios, atentando así contra la población que está huyendo. Testimonios ucranianos han reportado a medios de comunicación ataques en esas vías de escape, lo que hace muy difícil la salida del territorio. Tras el flujo de civiles, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha reportado al menos 2 millones de refugiados, pero se estima que esa cifra llega a los 4 millones a lo largo del conflicto, mientras que índices de la ONU la elevan hasta 5 millones, siendo una décima parte del país en disputa. Durante esta semana, el Congreso de Estados Unidos comenzó a preparar audiencias para un posible juicio en contra de Vladimir Putin por crímenes de guerra al haber violado el segundo artículo de la Carta de las Naciones Unidas por atentar contra la integridad territorial de una nación soberana. A su vez, Ucrania impuso una demanda sobre Rusia en la Corte Internacional de Justicia, un órgano judicial de la ONU, por violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. En contraparte, el presidente ruso justificó la invasión basándose en que lo que hace es para prevenir un presunto genocidio por parte de Ucrania a los civiles rusos. Bajo esta idea, debe recordarse que el derecho internacional humanitario surge precisamente para ser aplicado en los conflictos armados y que ha sido firmado y rectificado por los contendientes en esta guerra y por los que se les apoya y que, por tanto, tienen obligación de cumplirlo, asumiendo además que deben rendir cuentas de ello ante los mecanismos de investigación, control y sanción creados al efecto. El derecho internacional humanitario es un derecho de excepción para ser aplicado en los conflictos armados, y por ello el papel de los estados y de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo exigen su cumplimiento y poniendo en marcha mecanismos de seguimiento. Es fundamental para velar por la seguridad de las personas que sufren la violencia en los conflictos armados.
Desdeñado por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y ninguneado por el gobierno de Cuitláhuac García, el Sistema Estatal Anticorrupción, un esquema de coordinación en el que participan los titulares de las instancias encargadas de prevenir y sancionar las faltas administrativas graves y los hechos de corrupción, y las que tienen a su cargo, las instituciones que tienen a su cargo la fiscalización del uso de los recursos públicos y de las acciones de transparencia y rendición de cuentas, languidece. Languidece el sistema anticorrupción sin rumbo ni resultados. El SEA, este instituto, ha ido a la deriva ante la falta de apoyos y el intento permanente de someter a los ciudadanos que ahí participan, reunidos en el Comité de Participación Ciudadana y que, al menos en lo que dice la ley, corresponde presidir el sistema. Este Comité de Participación Ciudadana ha debido dar una ardua batalla y luchar a contracorriente ante la negativa de las autoridades para transparentar sus actos, rendir cuentas y combatir realmente a la corrupción. Y ahora, con el intento de separarlos del sistema y desconocerlos. Acción ilegal que han tomado los integrantes del órgano de gobierno de esa instancia. Toda una historia de abuso de poder e incumplimiento de un deber legal, justamente en el órgano encargado de combatir en Veracruz la corrupción y la impunidad. Un caso para Ripley. Vamos a ver esta información. Desde su creación en 2017, el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz ha estado en el ojo del huracán, y el Comité de Participación Ciudadana, que por ley lo integra y debe presidirlo, ha debido dar una gran batalla y luchar a contracorriente, ante la negativa de las autoridades para transparentar sus actos, rendir cuentas y combatir realmente a la corrupción. Sometido a través de recortes presupuestales y capturado por la representación del gobierno que recae en la Contraloría del Estado, el SEA se convirtió en un elefante blanco y en un espacio de simulación en el que las iniciativas y propuestas de los integrantes del Comité Ciudadano han sido siempre frenadas o rechazadas. Pero todo se descompuso con la llegada de una nueva titular a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, el órgano administrativo desconcentrado que le brinda soporte para sus tareas. Ahora los abusos de autoridad por parte de la nueva secretaria técnica, Adriana Paola Linares Capitanachi, han sido la constante desde su arribo a este cargo, al que llegó a despedir empleados para acomodar recomendados, mudar las oficinas a un espacio de lujo en el que se paga la renta de 140,000 pesos, el doble de lo que se pagaba. Y comenzó una política de acoso hacia los miembros del Comité Ciudadano, a quienes retuvo el pago de honorarios que deben recibir de acuerdo a la ley, a quienes pretende desconocer como figuras pertenecientes al sistema anticorrupción. En esa lógica de prepotencia, el jueves 10 de marzo, el órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, en el que participan los titulares de la Contraloría General del Estado, el órgano de Fiscalización Superior, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Administrativa,
la Fiscalía Anticorrupción y del Consejo de la Judicatura realizó una sesión en la que, a propuesta de la secretaria técnica Adriana Linares, pretendieron destituir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sin ningún argumento válido, acorde al artículo 16 de la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción, en el que se expone la desvinculación por faltas administrativas graves, decisión a todas luces ilegal, pues no cuentan con facultades para hacerlo. El órgano de gobierno determinó que no celebrarán más contratos de prestación de servicios con el actual Comité de Participación Ciudadana, que conforman el maestro José Jorge Eufrasio y la maestra Adriana del Valle Garrido, no así con el actual presidente del CEA, Aaron Ojeda Jimeno, quien, pese a tener denuncias de incumplir la ley para ocupar ese cargo, se ha plegado a los dictados del grupo que controla las decisiones de este organismo. A los integrantes del Comité Ciudadano solo puede removerlos, de no mediar falta grave, el Congreso del Estado y suspender sus contratos de prestación de servicios profesionales o retenerle los pagos, que desde septiembre del 2021 no se les hacen, significa el incumplimiento de un deber legal y un abuso de autoridad por parte de los integrantes del órgano de gobierno y de la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción. La constante en el CEA parece que es violentar la ley, pues debe recordarse que fue ilegal el nombramiento de la exdiputada de Morena, Adriana Paola Linares Capitanacci, quien tomó protesta desde el 22 de diciembre del año pasado, luego de que Carlos Quirós Sánchez fuera destituido de su cargo por el órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción para preparar el arribo de la exlegisladora morenista. Linares Capitanacci incumplía los requisitos que marca la ley, pues no puede ser secretario técnico del organismo quien haya sido representante popular en los últimos 4 años anteriores a la designación. Y ella fue presidenta de la mesa directiva de la 65ª legislatura estatal hasta el 4 de noviembre del 2021, que concluyó, y para preparar su arribo al CEA, la mayoría morenista, sin justificación alguna, le otorgó una dispensa a lo que prescribe la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción. Integrantes del Comité Ciudadano y exempleados del organismo han señalado que la nueva Secretaría Técnica, en su desconocimiento de la ley y con el cobijo de la Contralora del Estado, Mercedes Santoyo, ha asumido atribuciones que no le corresponden, ha abusado de su autoridad, ha despedido a empleados sin justificación legal, ignora el discurso de la austeridad y está al servicio del gobierno para, por paradójico que parezca, frenar las tareas del sistema anticorrupción. Al respecto, se ha solicitado la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que conozca de todas estas anomalías. Como pudimos ver, el sistema anticorrupción ha estado desde su creación en el año 2017 en Veracruz sometido a través de recortes presupuestales, capturado y mediatizado por la representación del gobierno estatal, que en la práctica recae en la Contraloría del Estado, y convertido en un elefante blanco y en un espacio de simulación en el que las iniciativas y las propuestas de los integrantes del Comité Ciudadano han sido siempre frenadas o rechazadas. Lo que ahora se busca, increíblemente, es doblegarlos y forzarlos a que renuncien. ¿Para qué? ¿Adivinó usted? Para acomodar a comisionados ciudadanos a modo, calladitos, obedientes, y que se les pase por la cabeza exigir que el combate a la corrupción o las labores de prevención de faltas administrativas graves dejen de simularse como sucede hasta ahora. Así las cosas en el organismo que combate o que dice combatir a la corrupción en Veracruz. Vamos a un breve corte y regresamos a su programa Recuento Semanal. El día 9 de marzo, la doctora Isabel Soberano de la Cruz participó con la asociación 10.000 Mujeres por México, Impulsando Empresarias, sede Jalapa, Veracruz. Asociación que está comprometida con el crecimiento y desarrollo del país, dándose a la tarea de transmitir a otras mujeres el conocimiento y empoderamiento que han adquirido. Este evento, que se llevó a cabo en el hermoso recinto más verde del IBEC llamado Jardín de las Esculturas. La doctora Isabel Soberano de la Cruz, como mentora, habló de cultura empresarial, ideas y proyectos, siendo todo un éxito su amena charla.
por 10.000 mujeres en México. Yo siempre cuando quiero organizar alguna actividad, me la imagino y la visualizo como si ya estuviera pasando, desde que se entra, o sea, ya cuando se está llevando a cabo, ¿no? Lo mismo hice con la ópera o con todo lo que se ha organizado, los bailes, los congresos, todo lo visualizo antes. Y voy determinando qué necesito, qué pasos debo de hacer y qué etapas para poder llegar a ese momento. Si yo los tenía durante 4 años y soy educadora y he hecho planes de estudio, ¿cómo no iba a hacer un plan de estudios o un programa para titularlos durante los 4 años que los tenía? A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y presidente ejecutivo de Acrópolis Multimedios, te doy la más cordial bienvenida. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Dale play al sonido que trasciende. Una radio de entretenimiento y mucha buena vibra. Una radio cultural que fomente el arte. Una radio que te motiva a tomar un nuevo rumbo en tu vida. Creatividad, tendencia, moda, una radio con estilo. Una radio para cuestionarte. Una radio más allá del sonido. Una radio para crecer y expandir tus ideas. Nosotras hoy. Una radio entretenida donde vivirás otra experiencia de juego. Una radio con imagen fresca y propositiva, que capacita y entretiene. Una radio donde se vale sentir. Una radio comprometida con la educación y el deporte. Una radio con equidad, incluyente y empática. Conciencia ambiental, bienestar para el futuro. Una radio de película, sin spoiler, para ti. Una radio para estar informado y estar al día en los temas de interés para el debate público. La Universidad de Jalapa, primera institución particular de nivel superior en la ciudad capital, se congratula en seguir innovando por y para Jalapa, Veracruz, México y el mundo entero. No solo por sus planes de estudio optimizados a los requerimientos profesionales de la actualidad, sino también por sus modalidades vanguardistas, como por ejemplo nuestro modelo híbrido de educación. Ahora también innovamos al presentar la primera estación radiofónica online de podcasting en Jalapa, un medio que ha llegado para combinar lo mejor del podcast con la radio por internet en vivo para todos ustedes. Radio Universidad de Jalapa, el sonido que trasciende. Gracias por continuar con nosotros en Recuento Semanal. Ahora lo invito a ver nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa, donde le contaremos acerca del evento de tecnología e innovación educativa más importante de México y América Latina, en el que participará esta casa de estudio. Vamos a ver nuestras breves de la UCS. El próximo 7, 8 y 9 de julio de 2022, la Universidad de Jalapa participará en el EdTech Evolving Education, el evento de tecnología e innovación educativa más importante de México y América Latina, en el Centro Expositor Puebla. EdTech Evolving Education impulsa ideas, conexiones, proyectos y negocios entre la comunidad global educativa, lo que permite avanzar hacia modelos de enseñanza y aprendizaje adaptados al presente y futuro del sector educativo. También otras escuelas como la Ibero Puebla, INQA, Escuela de Negocios, la Universidad de Ciencias y Desarrollo, Universidad Interoamericana, Universidad Panamericana, Universidad de Playa Ancha y CUNA formarán parte de este evento.
Este tipo de actividades permiten compartir el crecimiento académico de la Universidad de Jalapa, que día a día se ve reflejado en nuestra comunidad y casa de estudios. Una vez más, la UX muestra su gran compromiso por seguir avanzando e innovando al ser invitada a este tipo de actividades. En nuestra sección deportiva le platicaremos de los efectos colaterales de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha tenido en muchos deportes y en muchas actividades, pero sobre todo en el fútbol. Y sabremos más del arranque de la temporada de la Fórmula 1 en el automovilismo. Vamos a ver nuestra sección deportiva en su programa Recuento Semanal. La guerra entre Ucrania y Rusia sigue teniendo repercusiones en el mundo del deporte. En los últimos días se ha venido manejando el caso del presidente del Chelsea, Roman Abramovich, a quien el gobierno del Reino Unido ha decidido congelar las cuentas por ser uno de los empresarios que más apoyo financiero le ha dado al gobierno de Vladimir Putin. La Premier League le ha dado un ultimátum al ruso para que encuentre un comprador en 28 días, si no, se verán en la necesidad de quitar al club de competencias, tanto de la Premier League como de la UEFA Champions League. Además, la UEFA le ha impuesto sanciones al club Chelsea. Por ejemplo, ahora no pueden comprar jugadores, no pueden renovar a jugadores que acaben contratos este año, entre otras. Si el Chelsea no encuentra a alguien que se quiera arriesgar a comprarlo, podríamos hablar de la peor crisis financiera de un club en estos últimos años. Recordemos que el club inglés en un momento fue multado por 5 años sin poder comprar jugadores, por incumplir una regla de comprar a un jugador de 15 años y debutarlo, algo que no se puede hacer. Cambiando de tema, inicia la tan ansiada temporada de Fórmula 1 2022, donde el campeón Max Verstappen buscará defender el título ante Lewis Hamilton, que tiene sed de venganza tras lo sucedido en la última carrera de la anterior temporada, en la que el león holandés consiguió el triunfo arruinándole al británico su búsqueda por el tan ansiado 8º título para poder desplazar a Michael Schumacher como el máximo ganador. Se pretende que esta temporada sea igual o mejor que la anterior. Los fanáticos esperan ver una gran batalla entre Lewis y Max otro año, en la que también Ferrari pudiera meterse a la pelea del título de constructores. Este domingo desde Bahrein veremos cómo se empezará a desarrollar esta feroz batalla por el máximo premio en el Gran Circo. Con la llegada de la primera estación del año, ocurre, como todos sabemos, el equinoccio de primavera, un fenómeno astronómico que en México adquiere una gran relevancia. Tiene diversas interpretaciones, milenarias incluso, y que son de un gran impacto cultural. Pero en México tenemos un gran atractivo internacional en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, por el juego de luz y sombra que en cada equinoccio ocurre en la pirámide de Kukulcán, que es un espectáculo digno de admirarse. Para conocer más de este fenómeno astronómico y de lo que rodea a la llegada ya inminente de la primavera, vamos a ver la sección cultural que tenemos para usted. El equinoccio de primavera es uno de los efectos de la Tierra más interesantes, ya que el Sol incide directamente en el ecuador del planeta y la duración del día y la noche es prácticamente el mismo en todo el mundo, llevándose a cabo entre el 20 y 21 de marzo de cada año, marcando así el inicio de una nueva estación. El equinoccio de primavera es para la parte norte del planeta, mientras que en el cono sur entrará el equinoccio de otoño. Se trata de un efecto natural que ocurre una sola vez al año, marcando, en este caso, el inicio de la primavera como su nombre lo indica. Este evento astronómico se explica por el hecho de que el ángulo del Sol mira directamente al ecuador, y todo esto permite que la luz llegue a todas las partes de la Tierra en mismas cantidades. Teniendo su importancia en la humanidad desde la antigüedad, para quienes se dedicaban a la agricultura lo tomaban como la abundancia en su sector. En los calendarios indios y persas era considerado el inicio del año. En Tailandia se conmemora con el Festival del Agua en Songkran, mientras que en Gloucester, Inglaterra, celebran con el Festival del Queso Rodante. En México le damos su respectivo lugar, siendo un fenómeno célebre para nuestras festividades gracias a nuestras maravillas arqueológicas. En Teotihuacán se reunirán miles de personas en la Pirámide del Sol para conmemorar el efecto, realizando actos de purificación y renovación de energía, para los cuales se visten de blanco y levantan los brazos hacia el sol encima de la pirámide. Mientras que en las ruinas arqueológicas mayas de Chichén Itzá se realiza un asombroso espectáculo de luces y sombras, pues la pirámide está construida de tal manera que cuando el equinoccio está presente, los bordes de la escalera de la pirámide asemejan el cuerpo de una serpiente,
lo que la antigua civilización maya consideraba el descenso del dios Kukulcán o de la serpiente emplumada. Miles de personas viajan de todas partes del mundo y se reúnen en Chichén Itzá cada año para admirar este gran espectáculo astronómico que ayudó para que estas ruinas mayas fueran consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El Parque Taquil Sucut será el escenario principal que reunirá del 18 al 20 de marzo a los máximos exponentes del arte y la cultura regional durante la 23ª edición del Festival Cumbre Tajín 2022. Un festival que, como sabemos, debió esperar 2 años para realizarse de manera presencial. Tendrá ahora invitados especiales, rituales, actividades culturales, conciertos y muchas sorpresas más en este evento tan reconocido ya incluso fuera de nuestras fronteras. Vamos a ver, para conocer más de la Cumbre Tajín, la sección de cultura que tenemos para usted. Para celebrar la cultura totonaca y dar la bienvenida al equinoccio de primavera, desde hoy y hasta el 20 de marzo se llevará a cabo la edición número 23 de la Cumbre Tajín en el parque temático Taquilsucut, en la zona arqueológica de El Tajín. Aunque seguimos en pandemia y después de suspender actividades debido a lo mismo, en este 2022 se decidió realizar el evento de forma presencial, a fin de reactivar la economía, pues se espera la afluencia de más de 32,000 turistas. Este año, el eslogan que lleva el evento es Limacaxtum, unidos volamos más alto, para recordarnos que a pesar de la situación de salud que estamos viviendo, todos juntos podemos superar las adversidades. Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 y Premio Príncipe de Cooperación Internacional 1998, así como la actriz Yalitza Aparicio, serán las invitadas especiales en este evento y darán una conferencia sobre la mujer indígena como protagonista en la construcción del futuro. Los estados invitados este año serán Tlaxcala y Puebla para darnos a conocer un poco de su cultura. En cuanto a las exposiciones culturales, habrá 16 talleres en las 16 casas escuelas, en donde se explicará a detalle cómo se realizan las actividades en la cultura totonaca, desde arte hasta gastronomía. También habrá muestra de cine a partir de las 11 a.m. hasta las 18:40, donde veremos largometrajes, conferencias y charlas para todo el público. En cuanto a gastronomía, estará presente Doña Clarita, mostrando un poco de su cocina, sin olvidar la parte favorita del todo público, que son los músicos. Amenizarán el evento el 18 de marzo los Recoveco, los Cojolites y los Aguasaguas. El 19 de marzo estarán Alma Libre, Matute, Nelson Cancela y finalmente, para cerrar el evento el 20 de marzo, tocará Intocable. Las autoridades han señalado que se aplicarán las restricciones de salud, contando con un acceso controlado a las actividades, uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, a fin de evitar contagios, ya que la Secretaría de Salud de Veracruz sigue reportando casos de contagio en el estado. En nuestra sección Detrás de Escena, nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano nos platicará de la reciente entrega de los premios BAFTA que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de los Critics' Choice Awards, galardón otorgado por la Asociación de Críticos Cinematográficos en Hollywood, y que son la antesala, desde luego, de la esperada entrega de los premios Oscar, de los premios de la Academia, y que aquí, con lo que resolvieron en estas 2 premiaciones, se anticipa seguramente lo que habrá de suceder en esta gala de la cinematografía mundial. Vamos a Detrás de Escena. Continuamos con la temporada de premios a lo mejor del cine. Este domingo se llevaron a cabo 2 importantes ceremonias. Por un lado tenemos a los premios BAFTA y por otra parte los Critics' Choice Awards, que sucedieron de manera simultánea. Yo soy Joma, gracias por acompañarnos Detrás de Escena. Comenzamos con los British Academy of Film, conocidos popularmente por sus siglas BAFTA, uno de los galardones más importantes de la industria del cine, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, que funcionan como antesala de los Oscar. Cabe resaltar que esta Academia Británica se fundó en 1947 y su primera edición de premiación tuvo lugar el 29 de mayo de 1949 en el Orion Cinema, Leicester Square de Londres, donde se galardonaron las mejores películas británicas de 1947. A lo largo del tiempo han ido evolucionando. Hoy en día todos los países están incluidos en la mayoría de categorías, aunque existen algunas que son propias del país organizador. Por ejemplo,
Mejor Película Británica y Mejor Debut de un Escritor, Productor o Director Británico. A continuación te presentamos los galardones de las categorías más importantes de los BAFTA 2022. El título a Mejor Película lo ganó El Poder del Perro, venciendo a Belfast, No Miren Arriba, Duna y Licorice Pizza. El Poder del Perro es una película dirigida por Jane Campion que aparenta ser una de vaqueros, pero lejos de ello, se convierte en un thriller sumamente misterioso como sugestivo, que juega con el espectador por su distinguida trama envolvente, en un entorno lleno de poder, represión y hostigamiento dentro de la presunta masculinidad de aquella época, que sigue siendo estereotipada actualmente. Y como era de esperarse, Jane Campion se alzó con la mejor dirección por esta espectacular cinta. Pasando al lado de la actuación, Will Smith se llevó la estatuilla por mejor actor protagonista por su participación de Richard Williams en la cinta Ray Richard. En contraparte, Joanna Scanlan fue la mejor actriz protagonista por su interpretación de Mary Hossein en la película británica After Love. Ahora pasemos a los Critics' Choice Awards en su edición número 27, que se celebraron desde el Hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles y en el Hotel Savoy de Londres simultáneamente. Estos premios son organizados por Broadcast Film Critics Association, que iniciaron desde 1995 y han rendido homenaje a los mejores logros de la televisión y el cine. Desde entonces son fuente de fiabilidad para conocer nominaciones en los Oscar. Conozcamos a los ganadores de las principales categorías en su edición de este año. El Poder del Perro también terminó por ganar las categorías más importantes de Mejor Película y Mejor Dirección, mientras que Will Smith se alzó con el triunfo de Mejor Actor por su interpretación de Richard Williams en Ray Richard. Jessica Chastain resultó victoriosa en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en Los Ojos de Tammy Faye. Los resultados en ambas ceremonias fueron muy similares en las principales categorías, a excepción de esta última, pero sin duda han seguido la misma línea. Con esto ya tendríamos una idea de lo que podría suceder en la próxima edición de los Oscar a realizarse el 27 de marzo, que cerraría esta emocionante temporada de premios a lo mejor del cine. Yo soy Joma, gracias por acompañarnos detrás de escena. Este próximo 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y en ese marco, la Universidad de Jalapa, en coordinación con el Instituto de Investigación y Desarrollo Integral IMIDI, llevaron a cabo un conversatorio donde los protagonistas fueron chicas y chicos que viven justamente con el síndrome de Down. Uno de los participantes de esta actividad, Andrés Adame, baterista, muy bueno por cierto, que mostró su talento en este instrumento, platicó con nosotros sobre sus experiencias en una charla muy interesante y muy motivadora sobre todo. Vamos a verla. Mi nombre es Araceli Gutiérrez Rodríguez. Yo me llamo Andrés Adame Gutiérrez. Andrés Adame Gutiérrez. Muy bien, Andrés. Bueno, pues queremos que nos cuenten un poquito acerca de este gusto que tiene Andrés por la batería o en general por la música. Bueno, Andrés, nosotros como familia desde muy pequeño notamos que le gustaba la música, tenía ritmo, escuchaba música y empezaba a moverse. Y su hermano mayor, que empezó a estudiar guitarra, se ponía a practicar enfrente de la computadora y Andrés se sentaba a un lado de él y vimos que empezó a hacer los movimientos, pero no del guitarrista, que era lo que su hermano ensayaba, sino que del baterista. Y con las manos, con los dedos, se ha de haber tenido como unos 4 o 5 años que vimos que hacía los movimientos del baterista. Entonces, pues de ahí pusimos más atención, porque vimos que le gustaba. Hicimos lo posible por comprarle una batería de uso para ver si era lo que él quería, y la verdad es que sí. Nos sorprendió bastante porque pues vimos la habilidad que tenía y obviamente pues había que enseñarle, ¿no? Entonces buscamos personas, maestros que pudieran enseñarle, que pudieran darle sus clases. La verdad nos topamos con pues muchas puertas cerradas, porque con nuestros hijos con alguna discapacidad las personas piensan que que van a perder su tiempo a lo mejor enseñándoles. Pero hasta que encontramos uno que sí quiso trabajar con él y que se dio cuenta que sí podía hacer algo, que sí podía lograrlo. Y ahorita ya tiene algún tiempo. Andrés, platícales cuánto tiempo tienes tocando la batería. 6 años. ¿Y te gusta mucho? Sí. Oye, y platícales si te gustaría aprender a tocar otro instrumento musical. Sí. ¿Cuál te gustaría aprender? La guitarra clásica.
La guitarra clásica, ¿qué otro instrumento? El piano. Nosotros como formamos parte de una asociación civil, mamás con hijos con discapacidad, que les gusta la música. Entonces, para poder encontrar un espacio donde ellos la practiquen, pues también nos ha costado mucho trabajo. Ahorita ya nos están apoyando en una escuela y es donde están practicando. Bueno, ahorita por la pandemia hemos parado un poco, pero en sus casas cada uno ha estado trabajando, cada uno de los chicos, porque déjame decirte que Andrés es baterista de un grupo musical con chicos con discapacidad que tocan y se han presentado en varios lugares del puerto de Veracruz, inclusive de aquí de Jalapa, en el Congreso del Estado, ahí en México. Estos foros son son muy buenos para dar a conocer, sobre todo también a las personas que no se han enfrentado en sus casas con la discapacidad, hacerles hacer conciencia de las necesidades que ellos tienen y que nos abran las puertas las personas. Todos los que tenemos en casa una persona con discapacidad sabemos a lo que nos enfrentamos. Las que no tienen, pues no saben esas necesidades. Entonces estos foros, la verdad, son muy importantes para que los vean, porque logran hacer muchísimas cosas. Como comentaba, los maestros no tenían fe en que Andrés pudiera tocar una batería. Es un instrumento bastante complicado, pienso yo, porque es mucha coordinación de las 4 extremidades. Entonces es difícil y obviamente no tenían fe, pero cuando vieron que sí podía y los movimientos que hacían, pues dijeron no, sí, y empezaron a trabajar con él. Sabemos que le falta, pero como es lo que le gusta, es lo que hace y lo practica todos los días, entonces esperemos que llegue a tener ahora sí que la habilidad suficiente para hacer las canciones que le salgan perfectas. Muy bien. Andrés, ¿algo que nos quieras compartir, algo que nos quieras contar? Sí. Dile, tengo novia, dile. Tengo novia. ¿Tienes novia? Sí. Esa es otra cuestión, efectivamente. Ellos pueden desarrollar su vida plenamente. No hay ninguna imposibilidad para ellos, ¿no? No, la verdad es que no. Los límites luego se los ponemos nosotros. Andrés, cuéntame, ¿cómo se llama tu novia? Melissa. Ay, ¿estás muy enamorada? Sí. Muy bien. ¿Qué le regalaste el Día del Amor y la Amistad? Flores. ¿Y le hiciste una canción o le cantaste, le tocaste? Sí. Muy bien, Andrés. Sí. Pues despídete del auditorio. Diles. Invítalos a que muchas gracias. Celebren el día, o conmemoremos más bien, el día del síndrome de Down. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. En el foro. En el foro. Del síndrome de Down. El síndrome de Down. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues así hemos llegado al final de una emisión más de Recuento Semanal. Espero, como cada semana, que haya sido de su agrado este programa, y los espero el próximo viernes en punto de las 12 del día para seguir el recuento de todo, como usted sabe, lo que es noticia, lo que nos impacta en Veracruz, México y el mundo, y que requerimos saber para estar informados y participar, sobre todo, como siempre le digo, en el debate público. Esperamos sus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales para poder hacer un mejor programa para ustedes. Y les recuerdo que toda la información que aquí le presentamos, lo más relevante de la política, la cultura, el deporte y de lo que a usted le guste, lo va a encontrar siempre en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. Y les recuerdo además que no deje de seguirnos todos los martes y todos los jueves en punto de las 2 de la tarde en las noticias en Acrópolis, donde el que les habla, junto con mis compañeras Yami Medina y Mariela Pedraza, así como con Ezequiel Ortiz y David Silva, tendremos para usted lo más importante de la información, y este programa podrá seguirlo también a través de las redes sociales de Acrópolis Multimedios. Y como cada 8 días, les recuerdo que aquí en este programa Recuento Semanal y ahora también en las noticias en Acrópolis va a encontrar siempre la mejor información y análisis que lo hará saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas,
Agradezco su atención y hasta la próxima. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo, el mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende.